buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero y que se encuentren gozosos esperando la enseñanza y la palabra del Señor. Hoy tenemos una linda enseñanza que lleva por título Jehová llama a Samuel. Vamos a estar meditando en 1 Samuel 3, 1 al 21. Y les pido disculpas porque la semana pasada les dije que eran el verso 1 al 38 y eran solo 36. Ya también nos falla un poco la vista. Con gozo vamos a leer, como siempre, nuestros versos de partida, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, digno y merecedor de toda honra y de toda gloria, poderoso y excelso Dios, declaramos tu grandeza, Señor. No hay nadie como tú, soberano Dios, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos presentamos delante de ti, Señor mío y Dios mío, una vez más por tu misericordia, Señor del cielo, para pedir tu favor, Señor mío y Dios mío, que seas tú tomando entero control de nuestra mente, Señor, de nuestras palabras, Señor mío y Dios mío, para que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de obra, sea siempre para tu gloria. Espíritu Santo, dirígenos, enséñanos, el tiempo es tuyo. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. La semana pasada culminamos el capítulo 2 y estudiamos de un varón de Dios, un profeta, que el Señor envió a hablar con Elí. De este profeta no tenemos el nombre, pero Dios lo envió con palabras duras para la casa de Elí. El Señor estaba exhortando a este sacerdote Elí por la falla en no disciplinar a sus hijos, sus malas acciones, sus pecados o sus malas actitudes, ¿verdad? En ese mensaje el Señor le decía a Elí que en ese día sus generaciones iban a ser cortadas. Ya no habría ministerio de la casa de Elí. Claro que los levitas seguirían ministrando de otras familias, pero no más de la familia de Elí. Sus hijos habían estado en bendición, habían comido hasta saciarse, pero pronto estarían mendigando un privilegio para poder llevar un pedazo de pan o pan a su familia. E interesantemente también, mis hermanos, hoy en nuestros días, y tristemente, también miramos a muchos predicadores itinerantes también tocando en las iglesias y pidiendo que se les permita el privilegio de llevar un mensaje para poder llevar sustento a su casa, ¿verdad? Que así nos ayude el Señor y que no perdamos la visión, que sigamos con rectitud enseñando la palabra de Dios, y mientras nosotros lo hagamos con alegría, con actitud correcta, entonces el Señor se va a encargar de que no haga falta pan en nuestra mesa, gloria al Señor. Así es que ahora vamos a continuar con el capítulo 3. Dijimos, ¿verdad?, que el niño Samuel o el joven Samuel crecía delante en la casa de Dios, ¿verdad? Y crecía para con gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. En ese ambiente oscuro, de cualquier manera, él se iba desarrollando en su vida espiritual.
él seguía creciendo, ¿verdad? Y eso es lo que nos trae al siguiente capítulo. Leímos en el capítulo anterior que Dios honra a los que le honran, y obviamente Samuel estaba honrando, ¿verdad? A Dios. Por eso el Señor ahora va a comenzar a honrar la disciplina y la fe de este jovencito Samuel. Dice el verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Cuando leemos que Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, esto quiere decir bajo la supervisión de Elí, o bajo la instrucción o la tutela de Elí, que era el tutor de Samuel. Lo estaba enseñando para ministrar en el templo. Y sabemos que Samuel viene también de la tribu de Leví. A él le pertenecía también ofrecer ofrenda a Dios en el templo. Ahora, la situación está a punto de cambiar para este jovencito, ya que no va a recibir la instrucción de Elí. Ahora va a comenzar a recibir la instrucción directamente de Dios. Gloria al Señor. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. En el tiempo de los jueces, miramos que cada uno hacía lo que mejor le convenía o lo que mejor le parecía. Por tanto, escaseaba la palabra del Señor y la visión, ¿verdad? Esto incluye todas las formas en las que Dios se ha revelado al hombre. La declaración de este verso implica que aunque Dios podía revelarse al hombre directamente, Dios decidió no hablarle al hombre. Dios guardó silencio en esos 300 o 400 años que duró el periodo de los jueces. Ahora, Dios habló al profeta que en el capítulo 2 vino a traerle un mensaje a Elí, y a través de Débora. En estos libros de los jueces solamente hemos visto a 2 profetas que Dios ha usado en estos 300 a 400 años. Ahora, la nación de Israel estaba tan mal espiritualmente, o su condición estaba tan mal, que no estaban buscando a Dios. No estaban interesados tampoco en oír lo que Dios tenía que decir para ellos. Por tanto, como ellos no estaban interesados en oír de Dios, pues Dios decidió tampoco hablarles. No había un verdadero profeta para traer palabra al pueblo. Por tanto, no había revelación de Dios y la palabra escaseaba. A eso se refiere este verso. Ahora, en sí vamos a mirar que esta también es la verdad por la cual Samuel no pudo comprender o discernir inmediatamente de dónde venía la voz que le hablaba, porque tampoco él había tenido esta experiencia de poder escuchar audiblemente la voz del Señor. Ahora, Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, esto usted ya lo sabe, para tener comunión con el hombre, para poder tener una relación personal con el hombre y para poder desarrollar cualquier relación de ser humano. Se necesita comunicación. Necesitamos que comunicarnos para poder tener esa relación personal. Ahora, todas las relaciones se desarrollan y se enriquecen a través de la comunicación. Y es ahí donde también muchos matrimonios están fallando en nuestros días. De hecho, la falta de comunicación es el principio del final de su relación. Muchas parejas no se están
comunicando, por eso se están destruyendo. La base de toda buena comunicación, de toda buena relación, es la comunicación. Ahora, tiene que haber una verdadera comunicación para que las relaciones, ¿verdad?, sean enriquecidas y nutridas y alcancen, ¿verdad?, la relación completa. Dios hace Dios desea tener una rica y amplia relación contigo y conmigo. Por eso Dios nos ha permitido una forma para comunicarnos con Él, y eso es a través de la oración. Nosotros podemos o tenemos el privilegio de poder venir y comunicarnos con el Señor a través de la oración. Pero entendamos que si nosotros no buscamos al Señor en oración, tampoco el Señor puede comunicarse con nosotros o puede tener una relación personal que Él busca con nosotros. Es importante comunicarnos. Ahora, aunque nosotros como hijos de Dios tenemos solamente una manera para comunicarnos con Dios a través de la oración, Dios tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros. Dios aún usa la naturaleza para comunicarse con nosotros. Amén. Dice ahí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia porque no había comunicación, no había clamor y no había búsqueda de parte del pueblo de Dios. Por tanto, tampoco Dios le estaba hablando al pueblo. Ahora, hemos visto a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento cómo el Señor ha hablado a su pueblo y ha hablado a su remanente a través de visiones. Una visión, ¿verdad?, es como un sueño en el que sientes que estás participando vivamente en las actividades que están ocurriendo en tu mente, con la diferencia que no estás dormido. En una visión estás totalmente despierto y has entrado en la rama de lo espiritual. Entendamos que este mundo físico en el cual nosotros nos movemos coexiste con el mundo espiritual. En este momento en el cual nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, en el ámbito espiritual están ocurriendo un sinnúmero de cosas que nosotros no podemos ver. Pero cuando ocurre una visión, es transportarte a la zona del espíritu y comienzas a tener esa experiencia espiritual. Y Dios habló a los hombres, se comunicó con los hombres a través de visiones. Pero en este momento nosotros leímos que las visiones habían escaseado. En realidad eran muy pocas o ningunas, ¿verdad? No miramos que Elí haya registrado alguna de sus visiones, porque tampoco el sacerdote estaba recibiendo la visión de Dios. Amén. Otro método que el Señor ha usado en el Antiguo Testamento para comunicarse con el hombre ha sido a través de sueños. Tenemos ejemplos de José, ¿verdad?, que la Biblia le llama el soñador. Tenemos a Daniel, que también interpretaba sueños, y también Nabucodonosor soñó sueños. Lo difícil con un sueño es que nos cuesta o no sabemos interpretarlo o no tenemos un intérprete. No sabemos cuándo el sueño fue de Dios o cuándo fuimos nosotros, ¿verdad?, los que comimos de más y estábamos también teniendo nuestro propio sueño, ¿verdad? Ahora, un sueño no es una forma muy clara, aunque Dios le dio a algunos hombres el don de interpretar,
porque en los años que yo tengo en el Evangelio aún no me he encontrado con un intérprete de sueños. O esta manera de comunicarse es un poquito más difícil, ¿verdad? Ahora, con Samuel Dios habló con una voz audible, ¿verdad? Para comunicarle una situación que conmovería a la nación entera. Este era el principio de una nueva relación de Samuel con Dios, donde Dios iba a tratar directamente con este jovencito para traer palabra al pueblo de Israel, para traer visión y profecía al pueblo de Dios. Dice el verso número 2, y aconteció un día que estando allí Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. En el tabernáculo de Dios había obviamente dos cuartitos o lugar donde los sacerdotes podían quedarse a dormir para atender el alumbrado del templo. Vamos a mirar que ahí se encontraba Elí dormido tal vez en el atrio, y Samuel estaba en el lugar santo, porque en el lugar santísimo estaba el arca de Dios. Ahora, dice que los ojos de Elí habían comenzado a oscurecerse de modo que no podía ver. Y sabemos que las cataratas es una de las enfermedades que viene a través de los años. Estamos hablando aquí de 98 años de edad de Elí, por lo cual obviamente, ¿verdad?, sus ojos ya estaban sufriendo. Las cataratas hacen que los ojos se empañen y que tú mires como a través de una ventana sucia o una ventana opaca. Esto estaba ocurriendo en la vida de Elí. Ya sus ojos, ¿verdad?, se habían nublado, o ya le hacía falta la vista física, y podemos decir con seguridad que también le hacía falta la vista espiritual, porque no había podido mirar el pecado tan grande y grave de sus hijos. Ahora, dice el verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ahí está Samuel durmiendo en el lugar santo. Recordamos que en esos días no había camas, ellos ponían su cobijita ahí en cualquier esquina, y ahí, ¿verdad?, trataban de dormir o de reconciliar su sueño. Y por la condición de Elí, ¿verdad?, que acabamos de leer, que ya sus ojos no le ayudaban para mirar, fue Samuel quien tomó la responsabilidad del alumbrado de la casa de Dios. Leemos, ¿verdad?, yendo a Éxodo capítulo 27, verso 20, dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por generaciones. El candelero de Dios con sus brazos, sus lámparas, no deberían de apagarse nunca, o el candelero no debería de apagarse nunca. Las lámparas se prendían en la tarde y alumbraban hasta la mañana. Era en la mañana en la que el sacerdote se levantaba y cortaba las mechas para dejarla lista, y volvía a hacer el refill de aceite para dejarlos listos para la tarde.
pero el candelero estaba siempre encendido delante de la presencia del Señor. Y fue de madrugada cuando el Señor, ¿verdad? Dice, antes de que se apagara la lámpara, que el Señor se dirigió a Samuel. Dice así: Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. A este punto, Samuel es un joven adolescente que no había tenido una experiencia con el Dios Altísimo o con el Dios Todopoderoso. Samuel estaba ahí aprendiendo el oficio de sacerdote en una forma religiosa. No duda que él había aprendido a temer al Señor a través de las instrucciones de su maestro, pero aún no había experimentado la presencia de Dios. Dios es real, gloria al Señor, y así como se le manifestó a Samuel, él también desea manifestarse en una manera personal a cada uno de nosotros. Servimos a un Dios vivo, gloria al Señor. Dice el verso 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, gloria al Señor. Yo estoy segura que Samuel se acostó con anticipación, esperando con emoción, ¿verdad?, la presencia del Señor, gloria a Cristo Jesús. Y Elí, gloria al Señor, no duda que también perdió el sueño. Se quedó pensando, ¿verdad?, cómo el Señor se desea manifestar a este jovencito a su temprana edad, y sus hijos jamás tuvieron esa experiencia con el Señor. No porque el Señor haga acepción de personas, sino porque estos dos sacerdotes hijos de Elí nunca estuvieron en una posición espiritual en la cual Dios se pudiera revelar a ellos. Ahora aquí está Samuel entrando a una relación nueva, a una dimensión nueva con el Señor, gloria a Dios, porque dice la palabra del Señor que Dios nos quiere llevar de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos quedarnos en una etapa espiritual infante. Tenemos que seguir creciendo en relación para con el Señor, gloria al Señor. Así como Samuel va creciendo en gracia para con los hombres, también va creciendo en gracia para con el Señor, gloria a Cristo Jesús. Dice el verso 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, gloria al Señor. La presencia del Señor vino delante de Samuel. ¿En qué manera, verdad? La Biblia no nos da el detalle. Lo que sí sabemos, que el Señor habló a Samuel en una forma audible, gloria al Señor, y le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Mire, un muchacho obediente, gloria al Señor, escuchó la instrucción de Elí, su mentor, gloria al Señor. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Esto en lo que
los oídos, ¿verdad? Les iban a zumbar a la gente por la noticia que Dios le iba a dar a Elí y al pueblo de Israel. Pero este zumbar de los oídos no era de emoción. La gente también le zumban los oídos cuando quiere escuchar una noticia o una jugosa noticia, en pocas palabras un chisme, ¿verdad? También le zumban los oídos por la emoción de escuchar. El zumbido al cual aquí el Señor se está refiriendo es un zumbido como cuando alguien viene y te golpea los dos oídos y te deja aturdido y desconcertado. Estas eran las palabras que Dios traía para Israel. Le zumbarían los oídos, pero no de emoción, sino de, hasta cierto modo, turbación. Esta palabra el Señor se la estaba dando a Samuel, pero iba dirigida a Elí por el comportamiento de sus hijos pecaminosos, ¿verdad? Y por la falla de Elí en reprender a sus hijos. Y aquí hay un gran mensaje y una gran advertencia para nosotros los padres de familia de la necesidad de disciplinar a tus hijos y a mis hijos, ¿verdad? No eludas, no le saques a la responsabilidad de disciplinar y educar a tus hijos. Obviamente Elí eluyó la responsabilidad de disciplinar a sus hijos. Aunque escuchó que andaban caminando mal delante del Señor, no les estorbó. Elí, vamos a decir, parece ser que era una buena persona. La Biblia no habla negativamente o mal de él en lo que se refiere a su relación con Dios, pero sus hijos eran hombres viles, hombres pecadores, hombres perversos, hijos de un siervo de Dios. Cuando Elí miró el comportamiento de sus hijos, inmediatamente debió de disciplinarlos, de traer sobre ellos una disciplina terrenal como padre de familia, porque la disciplina a la cual sus hijos se van a enfrentar es una disciplina divina, es un juicio divino en el cual ninguno queremos estar, o que nuestros hijos estén en un juicio de parte del Señor por su mal comportamiento. Dice que a nadie le parece cosa agradable que le disciplinen o que le corrijan o que le digan en el área en el cual está mal, pero dice también que si aceptamos la disciplina, entonces seremos hijos y no bastardos. La disciplina es muy importante, gloria al Señor. La disciplina puede salvarle el alma a tu hijo del infierno, gloria al Señor. Dios nos habla en esta mañana a través de disciplinar a nuestros hijos, gloria al Señor. El Señor comenzó a hablar con Samuel y el mensaje era fuerte y ocasionaría que todo el pueblo de Israel y la casa de Elí se sorprendiera, ¿verdad? Le haría zumbar sus oídos. Dice el verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Dios le dice a Elí, la disciplina y el juicio que yo comencé con tu casa, yo la terminaré también. ¿Y a qué disciplina se está refiriendo? Yendo al capítulo 2, hablamos de ese profeta del cual no tenemos nombre, que vino directamente y le habló a Elí de la disciplina que Dios traía sobre su familia. Capítulo 2, verso 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová,
¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Estas palabras duras fueron las que trajo el profeta. Ese era el principio del juicio que Dios traía sobre la casa de Elí, y ahora Dios le va a dar un mensaje también a Samuel para Elí en lo que se refiere a sus hijos impíos. Dice el verso 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Ya le habían dicho cuál era la iniquidad: el mal que habían hecho sus hijos, profanando las ofrendas de Dios en el altar, y profanando, ¿verdad?, a Dios en los atrios, acostándose con las mujeres ajenas. Dice: porque sus hijos han blasfemado a Dios, y Él no les ha estorbado. La responsabilidad, dice aquí la palabra del Señor, de estorbarle a nuestros hijos. Yendo a la historia podemos mirar que los hijos de Elí ya eran hombres casados, tenían sus mujeres y estaban teniendo sus hijos. Sin embargo, Dios no le está diciendo a Elí: ya no son tu responsabilidad, sino que la responsabilidad era disciplinarlos. Hoy en día escuchamos mucha gente que dice: yo ya crié a mis hijos, ya tienen una edad madura, lo que ellos hagan es su negocio. Aquí la Biblia nos está diciendo que no es así, que tu responsabilidad es para siempre. Aunque estén casados, tenemos que estorbarles y disciplinarles y exhortarles cuando están yendo por el mal camino. Elí evadió su responsabilidad, y ahora van a comenzar a cosechar el mal que sembraron. Dice el verso 14: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. En pocas palabras, para Elí y su casa no había ya sacrificio que expiara el pecado de sus hijos. Triste condición para la casa de Elí. Verso 15 dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. No fueron fáciles las palabras que Dios le está dando a Samuel, por lo cual él prefiere mejor quedarse dormido tarde para evadir también darle la noticia a Elí. Dice: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Y ahora prosigue Elí a hacer algo sucio, a manipularlo con una maldición. Eso no se hace. Dice: así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Puso a este joven adolescente bajo una tremenda presión
para no ocultarle la verdad. Hasta cierto modo, una maldición. Samuel sabía lo que Dios le había dicho acerca de su casa y él está diciendo, Dios te haga así y aún más si tú no me declaras lo que Dios te dijo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí dice, Jehová es, haga lo que bien pareciere. Ni siquiera hace el intento de corregir su error o de corregir a su familia a este punto, ¿verdad? Solamente acepta la juicio de Dios que venía sobre su familia. Esto, ¿verdad?, nos da una idea del carácter de Elí, una persona muy dejada como muchos padres, pues que Dios haga lo que Él quiera. Obviamente, ¿verdad?, muchas veces no entendremos lo que es entrar a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Tomó una actitud que no le causó mucha importancia. Dice el verso 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ¿verdad? Esto empieza a declarar la acción de Dios para con el pueblo de Israel, prometiendo y cumpliendo, gloria al Señor, no dejando caer ninguna de sus promesas a tierra. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Gloria al Señor. Dios comenzó a comunicarse una vez más con su pueblo a través de este joven Samuel. Gloria al Señor. Leímos en el verso 1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. En otros tiempos habló en visiones, habló en sueños, habló a través de los profetas, gloria al Señor. Pero en estos días, vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy en día nadie puede decir, a mí Dios no me ha hablado, porque hace 2000 años el Señor envió a su Hijo a nuestro tiempo, a nuestro espacio, para que Él nos comunicara la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y ojalá que en este día, a través de este estudio, tomemos en serio nuestra relación con el Señor. Necesitamos que comunicarnos con el Señor, y Él nos ha dado la oración para tener esa relación personal con el Señor. Dios está deseoso de escuchar de ti en este día. Comunícate con tu papá. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos, maravilloso Dios. Gracias, bendito Rey de Gloria, porque te has revelado a nuestra vida, maravilloso Dios. De oídas te habíamos escuchado, pero ahora te conocemos personalmente, maravilloso Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor del cielo, quien vino a enseñarnos el camino al Padre, maravilloso Dios. Gracias porque ahora tú te comunicas con nosotros a través de tu Hijo y a través de tu palabra, maravilloso Dios. Permite que nuestro oído, Señor del cielo, esté atento a tu palabra, y que en nuestro corazón, Señor del cielo, deseemos siempre hacer tu voluntad. Bendice a tu pueblo ahí donde se encuentre, maravilloso Dios, y súplele para sus necesidades
conforme a tus riquezas en gloria. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra gloriosa semana.